Buenas tardes, soy Noelia Mora, soy la presidenta del AMPA del IES Benejúzar. Pues nada, ya que estamos próximos a finalizar el curso escolar 2020-2021 y con todas las controversias que ha sido, pues nada, quisiera pues agradecer pues a la colaboración que han tenido con nosotros, al Ayuntamiento de Benejúzar, en especial a la Concejalía de Educación, a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y al Centro de Psicología y Neuropsicología Hemisferium. Pues nada, comentaros que esta va a ser la presentación de la última charla de este curso escolar. Contamos con la inestimable colaboración del psicólogo Enrique Ruiz Garre, que es el psicólogo del Centro Hemisferium, y espero que os guste nuestra última charla del curso de adolescencia, convivencia, comunicación y afecto. Quedamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia, cualquier aclaración y lo que preciséis, pues nada, de nuestra asociación, ¿vale? Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. En este espacio vengo a hablaros un poco sobre los adolescentes y la convivencia con los hijos en casa. A la directiva del AMPA del Instituto de Benejúzar y a mí nos pareció un tema que era bastante interesante y sobre todo de utilidad, ¿no?, para los padres y madres. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre ello. La adolescencia es una época de cambio, ¿no? Como bien sabemos, de cambios y descubrimientos que empiezan por los cambios físicos y al final pues siguen con los cambios psicológicos y emocionales, es decir, afectivos. En esta etapa de la vida, pues es característico, ¿no?, encontrarnos pues que los adolescentes demandan muchísima más autonomía. Digamos que tienen un rechazo o son reacios a encontrarse con normas, ¿no? Y tienen una constante búsqueda de la propia identidad, ¿no? Y además también que son un poquito inestables emocionalmente al tener las hormonas tan revolucionadas. ¿Cuáles son los cambios, ¿no?, que debemos de tener en cuenta o debemos de esperar en estos adolescentes, ¿no?, en los jóvenes? En primer lugar, me gustaría hablar de los cambios psicológicos que podemos encontrar. Sobre todo destacar la búsqueda constante de la identidad, ¿no?, de quién soy y quién quiero ser o quién quiero llegar a ser. Es un asunto que les ocupa bastante tiempo y que, aunque no lo creamos, le dedican bastante tiempo a pensar sobre eso. Y hace que exploren distintas identidades, ¿no?, de ellos mismos, incluso cambiando de una forma de ser a otra con cierta frecuencia. Esta exploración es necesaria también para un buen ajuste psicológico luego al llegar a la etapa adulta. La capacidad de los adolescentes para pensar ¿no?, como personas adultas, puesto que ya tienen un cerebro bastante maduro, eso combinado con una falta de experiencia, ¿no?, al comportarse como un cerebro adulto, pues puede provocar comportamientos que no siempre encajan con sus propias ideas, ¿no?, en los adolescentes, incluso llegando a ser contradictorios esos comportamientos en ocasiones. Por ejemplo, un joven o una joven puede ser un defensor o una defensora de la naturaleza, pero a la vez puede tirar basura a cualquier otro sitio. Es decir, hay momentos y comportamientos contradictorios que a veces no podemos explicar bien, pero que se basan en esto, ¿no?, en los cambios psicológicos que pueden presentarse en los adolescentes. Los cambios emocionales, que son otra parte muy importante de estos cambios, ¿no?, y sobre todo también dentro de la convivencia familiar. Los adolescentes son más inestables emocionalmente, como hemos dicho antes, en esta etapa. Cambian de un estado a otro sin motivo aparente y creen realmente que esto solo les pasa a ellos, ¿no? Es decir, esto solo me pasa a mí o yo soy la víctima, ¿no?, de todo esto al final. Pero creo que es un sentimiento que comparten todos los adolescentes que se sienten un poco incomprendidos en esta etapa. Muchos adolescentes también en el plano emocional rehuyen de las manifestaciones cariñosas de la familia, ¿no? Y aunque sí que es cierto que los lazos afectivos de los adolescentes se conservan en esta etapa, siguen conservados, se empiezan a manifestar pues de otra manera, ¿no? Al parecer se vuelven un poco como ariscos, ¿no?, o reacios, porque muchas veces se piensa o se considera que dichas manifestaciones emocionales o dichas manifestaciones afectivas entre la familia se considera como una cosa de niños, ¿no? Esto lo hacían conmigo cuando era un niño. Entonces, claro, yo ya no soy un niño, soy un adolescente. Aunque esto pueda parecer y pueda mostrarse de esa forma,
por otro lado, comienza la atracción física y la atracción, ¿no?, emocional y psicológica hacia otros chicos y hacia otras chicas de su misma edad. Además, los adolescentes viven en un momento totalmente social, ¿vale? Esta es una etapa totalmente social en la que las amistades y las compañías son sumamente importantes porque les otorga el sentimiento de pertenencia y aceptación a un grupo de iguales, es decir, a un grupo de su edad. No es de extrañar que algunos cambios físicos en esta etapa generen en los adolescentes preocupaciones que antes no tenían. ¿Qué cambios pueden presentarse y que les puede llegar a preocupar a estos adolescentes, ¿no? Pues el aumento o la pérdida de peso, ¿no?, por las hormonas o por lo que sea. El acné, los cambios físicos relacionados con su propio sexo, ¿no? Todos estos cambios al final pueden llegar a generar en ellos una serie de inseguridades, puesto que ellos se están comparando con sus iguales constantemente. No se trata de que sea un signo de debilidad esa comparación, sino que se trata más bien de querer encajar, de querer ser aceptado por el resto de personas. Por eso yo intento constantemente compararme para ver si encajo, ¿no?, de alguna manera. Es importante elogiar tanto los esfuerzos actitudinales y académicos de los adolescentes como también su aspecto físico para generar en ellos esa seguridad, ¿no?, que necesitan para poder sentirse seguros ellos mismos y pues incrementar esa autoestima que ellos necesitan de cara al plano social. ¿Qué debo de tener en cuenta en la convivencia con un adolescente? En primer lugar, debería de ser congruente, ¿no?, con lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, predicar con el ejemplo. No puedo pretender que mi hijo no sea un maleducado si yo utilizo el teléfono o llamo a mi compañero y le hablo con malas formas, ¿no?, y malas maneras, ¿no? Eso no es un ejemplo, porque si le estoy pidiendo una cosa por un lado, se la estoy contradiciendo por el otro, ¿no?, con mi ejemplo. Otro de los ejemplos que debería de tener en cuenta sería, pues bueno, a la hora de demandar, ¿no?, mayor privacidad y autonomía de los adolescentes, que es algo, ¿no?, es algo normativo ya de por sí. Los adolescentes necesitan su propio espacio. Pues hay que darle ese espacio que necesitan, haciéndoles saber también de que estamos dispuestos siempre a escucharles, por un lado, y sobre todo también a ayudarles en los momentos difíciles, pero sin agobiarlos. Es decir, siempre que sepan que estamos ahí y que siempre que vamos a estar ahí. Nosotros podemos tomarlos por sentado, pero si bien es cierto, es importante dejarlo claro y decirles y apoyarles siempre, que siempre vamos a estar ahí para apoyarles en lo que sea necesario. Es importante también no bromear sobre sus cambios de humor o estado de ánimo. Mayormente sentirán que no estamos tomando en serio lo que les está ocurriendo, y esto es una cosa que para ellos es muy seria y muy importante, que se les tome en serio, porque ellos ya se consideran adultos, ¿no?, en cierto modo. Debemos de razonar también y argumentar las normas y las decisiones que nosotros tomamos. Ojo, intentando no caer en el porque lo digo yo, ¿no?, o porque yo lo digo, sino que es importante pues razonarlos. Todas esas normas y decisiones que se toman en casa, aunque veamos o consideremos que ellos nunca van a estar de acuerdo con eso, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque ellos están en una etapa de cero normas, ¿no?, de cero normas, mayor privacidad, mayor libertad, mayor autonomía. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Las normas y las decisiones de la convivencia no tienen que estar repitiéndose cada día, sino que más bien deben de hablarse en un momento determinado y han de ser recordadas alguna vez, eso sí que es cierto, pero no cada día, ¿no? No es necesario repetir cada día lo mismo, las mismas normas, las mismas decisiones, etc. Debe de ser algo que el adolescente debe de recordar, ¿vale? También le conviene recordarlo. Otro de los puntos que yo debo de tener en cuenta a la hora de convivir con un adolescente o prestar atención es que debemos de ejercer el principio de autoridad, que no solamente no es malo, sino que es necesario. Cuando los jóvenes se involucran, por ejemplo, en conversaciones de debate que han dejado de tener sentido, ¿no?, se han amontonado, ¿no?, en sus pensamientos y en cómo se sienten. Muchas veces no van a encontrar la forma de expresarse o no van a encontrar la manera de responder a todas esas preguntas que ellos también se hacen, ¿no? Sino lo mejor es cortar la conversación para no perder más energía y crisparse o tensar mucho la situación. Cortar la conversación de forma tranquila,
para después intentar hablar con más calma, ¿no? Eso sería lo más conveniente y lo más ideal. También a la vez también es transmitirle que eso será así, incluso será bueno que sea así. Tener también siempre presente el principio de acción y consecuencia, en el que los jóvenes también deben de saber que sus actos y sus comportamientos tienen consecuencias. Y también debemos acostumbrarlos a educarlos bajo la premisa de que todo lo que hacemos y todos los comportamientos que tengamos tienen un efecto, ya sea positivo o ya sea negativo. Imaginemos que yo voy a darle una cantidad de dinero a mi hijo, ¿no?, adolescente, para que él mismo se administre durante toda la semana. Llegado el jueves, mi hijo o mi hija ya no tiene dinero, ¿no? Entonces, claro, la consecuencia de eso es que debieron administrarse como se acordó en un inicio o como se supone que se habló en un principio. Entonces, si yo pretendo evitar que mi hijo se quede sin dinero, voy a evitar educarle bajo el principio de acción y consecuencias. Es decir, que cada comportamiento y cada decisión tiene sus propias consecuencias. Voy a evitar que mi hijo crezca con esa idea y con esa premisa. Por lo tanto, pues puede llegar a ser una contradicción, ¿no?, con este espacio que estamos teniendo ahora mismo. Bueno, creo que hemos puntualizado bastantes cositas, bastantes puntos que son muy importantes a tener en cuenta y que creo que son dignos de mencionar y de anotar. Y por último, también me gustaría haceros una pequeña recomendación que creo que también es digna de tomar en cuenta, y es que en esta etapa, en la etapa adolescente, en la etapa de la juventud, es estrictamente importante mantenerse al tanto de la vida del adolescente, dentro y fuera del instituto. Una buena relación familiar es la mejor protección para crear y explorar el mundo interior de los jóvenes. Hay que intentar ser imaginativos para seguir conectados con los hijos y con las hijas. Una vez dicho todo esto, me despido. Para mí siempre es un placer. Toda duda y toda pregunta que podáis o queráis hacer estaré disponible para vosotros. Ya sabéis, podéis contactar conmigo a través de Instagram, de Facebook, a través de la página web y a través del AMPA del Instituto de Benejúzar. Esto es una iniciativa del AMPA del Instituto de Benejúzar. Esta directiva de maravillosas mujeres ha tenido la idea de establecer una serie de pautas y una serie de principios para dar unas nociones y unos conocimientos para sensibilizar a las madres y a los padres en la convivencia y en otros menesteres, así que me parece una grandísima idea. Un saludo y nos vemos pronto. Chao.